me acuerda, y cada vez que lo veo me acuerda cuando estaba ahí sentada llorando de recibirnos y de querer pararme, y me acuerdo de que me paraba a seguir llorando por no vender, por no entender, por sentirme sola incluso, porque digamos que muchas veces me sentí sola. Y hay algo muy importante que tú y yo sabemos, Audi, y que es importante que tú que estás escuchando este podcast sepas que el dinero no se persigue, sino que el dinero se atrae. Entonces yo al principio estaba persiguiendo el dinero. Entonces fue Por una eso falla, hubo tanta resistencia. no tenía confianza en mí. Y tú dirás, pero ¿cómo así, Fer? Si me estabas diciendo que era tremenda, o sea, que le dabas a todo hasta que funcionara, pero en el fondo no tenía confianza. Si me llegaba, por ejemplo, alguien diciéndome, no, entonces, pues es que, ¿qué estás haciendo acá? O sea, ponte a trabajar en, o sea, un trabajo tradicional normal, o sea, digo, la idea es que tú tengas ventas de manera masiva. Claro. Entonces, eso es, digamos, como el mensaje aquí, empaqueta lo que tienes, estructúralo, pero hacia alguien, es decir, ¿quién va a tener ese resultado? ¿Quién es el que va a conectar contigo? ¿Quién lo necesita? ¿Sí? Independiente de lo que vayas a cobrar, independiente. Soy mentora financiera y ayudo a emprendedores a ser inteligentes financieramente y con su negocio soñado. Te muestro cómo tú también puedes lograrlo. Hola, Fer. Feliz día a todos. Gracias por estar aquí. Y en esta ocasión, mira, este episodio van a querer verlo, pero completico, porque aquí tenemos a una mentora de ventas, mentalidad y negocios, que no solo nos va a contar toda su trayectoria y cómo ha logrado ser lo que es hoy, sino que nos va a dar cátedra de ventas, que es una de las habilidades, si no la más importante, en cualquier tipo de negocio. O sea, es una locura. Después, tu negocio es un antes y después que aprendes a vender. Y no nos vamos a guardar nada. Tanto Fer como yo, muchas cosas que he aplicado en mi negocio. Así que mucho ojo aquí. Bienvenida, Fer, y gracias por estar aquí. Hola, Audi, hola a todos. Feliz de estar aquí en este espacio. Agradecida obviamente con tu invitación y bueno, como tú lo dices, la idea es que se puedan ver y puedan escucharlo completo, pero sobre todo, Audi, es aplicar lo aprendido. De ahí es los resultados y eso es más que todo es mi lema. Si tú no aplicas, dicen muchas personas, el conocimiento te da poder o el conocimiento da poder, pero en realidad no es así. Tú puedes tener infinidad de conocimiento, pero si no lo aplicas, si no lo pones en práctica, se queda allí, en solo conocimiento. Total, total, Fer. Y hablando del conocimiento y de aplicarlo, ojo, aún con miedo, porque cuando hablamos de la venta se desencadenan tantos miedos. Y eso me remonta a una preguntita, Fer. ¿Tú siempre fuiste buena en ventas o tú lo desarrollaste? Bueno, en realidad lo desarrollé. Yo de ventas no tenía absolutamente ningún conocimiento. Quizá el innato, ¿no? El que sale cuando uno ofrece algo, pero en realidad no. Incluso yo le estaba huyendo a las ventas, duré muchísimos años de mi vida huyéndole a la venta, así que cuando me di cuenta que debía avanzar, debía hacer algo diferente en mi vida y que me trajera resultados completamente diferentes a los que venía haciendo, pues tocó aprender de ventas y ahora es mi pasión. Ahora digo, cómo durante tantos años le pude huir a esta habilidad tan hermosa. Y mira que al principio es como tan imposible, se ve tan difícil, sale como todos los miedos del mundo. Y antes de entrar ahí, porque yo sé que hay muchas personas que nos están mirando que dicen, no, de venta yo soy malísima, no creo que aprendan, no, es que no, eso no es para mí, eso no es para todo el mundo. Ojo, las ventas, o Sí sea, son para todo el mundo. obligatoriamente todo el mundo debe aprender a vender. Así que eso es lo primero que quiero que se queden en esta entrevista. Entonces, claro, un paréntesis, suscríbete, porque mira, de aquí vamos a sacar tantas historias reales y tanta información de valor y educación para ti que no te puedes perder nada. Entonces, Fer, ¿qué tú hacías antes de encontrar esta gran pasión de las ventas? ¿Qué hacías antes? ¿Se parecía a lo que haces hoy? Ok, no se parece en lo absoluto. Siempre yo quería inclusive en realidad vender, perdón, estudiar medicina.
¿Cómo? Entonces, digamos que en ese entorno de familia, que es el primero que uno en el que se encuentra, hubo muchísimo recelo y muchos no. Y ese no de no hay plata, no hay dinero, no hay, no se puede, no hay ventas, porque pues mi papá tiene una droguería y yo dije pues a raíz de eso dije, no, yo quiero estudiar medicina y no logré. Sí estudié enfermería y me capacité. Sin embargo, cuando lo ejercí dije, no, siento que no es lo mío. Había algo por ahí también que era sistemas y dije, sí, me gusta la parte de sistemas, lo estudié también. No logré ejercerlo del todo, como de manera tan profesional y empecé a trabajar en una empresa donde había mucho que ver con sistemas, con esa parte de computadores y dije, bueno, por aquí me quedo. Pero fue parte de estar en empresa durante años, muchos años, y sale la parte logística. Entonces yo decía como que nada, a mí me gusta mucho escalar, Audi. Y el escalar, que lo llamamos ahora acá en el marketing, escalar, pero es eso, es avanzar, es no quedarte ahí. Y yo empezaba por puestos muy pequeños o muy bajos, pero yo decía, no importa, pero yo estaba mirando más adelante. Es decir, yo aprendo, yo era todo lo que hacía mi jefe, perfecto, yo lo aprendo y era ahí, grabándome exactamente para luego ir avanzando. Y eso hice en la mayoría, pues, digo en la mayoría de las empresas, aunque no fueron muchas, porque fui muy estable laboralmente. Entonces, digamos que me vendía sin saberlo. Es decir, Claro. cuando me contrataban, ¿por qué te tenemos que contratar? Y esa es una pregunta que realmente hacen las empresas de trabajo tradicional y la mayoría de las personas se quedan en cero, o sea, ¿por qué me van a contratar? Entonces ya sabía que de alguna manera debía venderme, debía mostrar mis habilidades para que me pudieran contratar. Entonces, sin embargo, seguía oyéndoles. Entonces fue logística, esa parte donde debía venderme con un proveedor, ¿sí? A no dejar, por ejemplo, a negociar, oye, eso no sirve para la empresa, ¿sí? Eso no me sirve en esta área. Entonces, empezar a negociar fue, fue de las cosas que me quedaron. Y el de logística, algo que me enseñó mucho fue a estar antes del suceso, prepararme. Incluso aquí en el país, aquí en Colombia, hubo un tiempo donde había muchos paros, por ejemplo, paro de transporte, entonces no había por dónde pasar, ¿sí? No había absolutamente por dónde pasar, llegaban los carros hasta cierto punto y pues como era logística, entonces yo tenía que solucionar porque no podía quedarle mal al cliente. ¿Cómo le llega su producto allá? Entonces, no, páguele a una persona externa y aparte de seguridad, entonces como que busque contactos donde y solucionar antes de que se presentara. Entonces, pensar en la posibilidad de que si hay un paro, de que si llueve demasiado y el carro se moja y lo que está dentro, ¿cómo lo puedo solucionar? Y si hay un robo, o sea, todas esas cosas fue empezar a que mi mente cambiara un poquito más. Y son cositas que traigo aquí a la venta ahora, es decir, tener la posibilidad, por ejemplo, cuando estás vendiendo un curso, vendiendo algo digital, debes tener la posibilidad de que te va a ir mal, ¿sí? Y cuando tienes la posibilidad, no es que te vaya a ir mal, pero debes tenerlo como una posibilidad. Cuando ocurre, entonces no te va a dar muy duro. O sea, el choque no va a ser tan fuerte y no te vas a bajonear, como lo digo yo, o a derrumbar tan fácilmente porque sabías que podía haber la posibilidad de que no hubiera funcionado la estrategia o el producto quizás no era muy potente, muy poderoso. Entonces, había la posibilidad, así que dices, bueno, perfecto, estaba la posibilidad, así que nada, vamos a seguirlo, ¿sí? Y es lo que no ocurre en muchas personas, como que reciben el primer no y hasta ahí, reciben el segundo y hasta ahí, ¿sí? Entonces, realmente creo que eso lo traje mucho al tema de ahora en la actualidad de vender. Sí, tuve que pasar por muchas, eh, digamos que por muchas áreas, Procesos. procesos totalmente para llegar al Y yo punto en el que sé, estoy. hay muchas personas que en realidad, como no se encuentran con un negocio, dicen, o no se encuentran en el área de las ventas en su empleo, no creen que realmente necesiten estabilidad. Entonces me gustaría recalcar
mencionar esas habilidades que hoy tú como experta en ventas puedes decir que fueron indispensables, que te enseñaron en ese momento como empleada, es decir, pasaste por una farmacia, en mi país se dice farmacia, allá se dice droguería, pasaste por sistemas, computadoras, logística, ¿cuáles habilidades? Ese proceso, que quizá no era tu propósito de vida, pero te estaba preparando para recibir tu propósito de vida, ¿cuáles habilidades tú desarrollaste en ese proceso que te ayudan hoy con tus ventas? Bueno, ser persistente y es, digamos, de los errores más grandes que veo en la mayoría de los emprendedores, ser persistente y digamos que también tener mucha confianza, porque si ya había logrado eso, ¿por qué no lograr algo más? ¿Sí? Y eso me sucedió, esa parte de la confianza y esa parte de ser consistentes. Yo empecé a emprender digitalmente cuando llegó la pandemia. Entonces dije, bueno, yo ya encontraba con muy poco dinero y yo pensaba que la pandemia iba a durar como mínimo 3 meses. O sea, mi pensamiento, yo dije, no, pues ahorita cierran aeropuertos, cierran todo y no va a pasar nada, aquí no llega nada. Em, digamos, muy positiva en ese momento, pero al ver que pasaba el tiempo y digamos que los gastos, las responsabilidades, todo eso fue a que lo que tenía ahorrado ya se iba acabando. Entonces me empiezo a meter un poco más en las redes sociales y empiezo a mirar. Yo empecé con el multinivel y quemé prospectos, una cosa impresionante que no te puedes imaginar, porque Muchos creía que empezamos así. yo empecé que eso era una pirámide, o sea, no tenía conocimiento realmente. Y bueno, quemé demasiados prospectos, mucha gente que me dijo que no. Sin embargo, a mí el negocio como tal me gustó muchísimo, tenía que ver con sistemas, con esa parte em, de, más que todo del celular, yo dije, ves, eso como que puede funcionar, me gusta. No tengo, exactamente tenía lo que valía la inscripción. Dije, listo, yo lo hago. Y dije, y eso se tiene que pagar solo, o sea, mes a mes, porque ese es el multinivel, te tienes que activar mes a mes. Entonces dije, el mes a mes lo tiene que pagar el negocio. Entonces, lo que tenga que hacer, lo hago. Entonces, habían capacitaciones 3 veces al día y 3 veces al día estaba yo ahí. Alrededor de mes y medio yo ya estaba dando capacitaciones en los grupos en los que estaba, porque lo cogí muy rápido. Llegué a tener rangos en la empresa. Sin embargo, sentía que no me llenaba por completo lo que tú decías, el propósito no estaba ahí. Entonces, decía, me gusta tener equipo, dije, me gusta esto de estar liderando, me gusta porque aparte mis cargos fueron de líder, ¿sí? Líder de procesos, líder de almacén y despachos, líder de transporte. Entonces era eso, era el líder, no es el jefe, sino soltaba lo que estaba haciendo mío para irme con el equipo, ¿qué falta? Entonces eso es liderazgo y eso me gustaba. Entonces esa parte de líder también salió de allí, de estar en las empresas y estar relacionándome con las personas. Así que cuando decidí darle y darle y darle hasta que funcionara el multinivel, a pesar de que había quemado muchísimos prospectos, era la insistencia, ¿sí? Esa constancia y recibí nos muchísimos, ¿sí? Muchísimos no recibí, pero sabía que mi propósito no estaba ahí de alguna u otra manera. Y luego Y aparece aún así te marketing. fue bien, aún así, porque Sí. mira, yo quiero rescatar dos actitudes que te ayudaron, porque aunque no era tu propósito, o sea, te puede ir bien, aunque no sea tu propósito, lo único que no te va a llenar. Primero, tú decidiste que te iba a ir bien. Oye, me comprometo a que me va a ir bien, no importa lo que tenga que hacer. Es decir, una decisión. Ojo aquí. Y lo segundo es que tú fuiste persistente. Y ser persistente es esta actitud donde tú dices, ok, eso no me funcionó, ¿qué más? Esto no me funcionó, vamos. ¿Qué más puedo hacer para que me funcione? ¿Cómo puedo mejorar? Bien, vamos a seguir. Es como esa actitud de yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sé que me va a ir bien hasta que tú logres lo que tú quieres. Entonces tú, y le voy a decir algo, muchas personas entran en el multinivel y no saben la ventaja que tiene, que aunque tú no te vayas a dedicar a eso, desarrolla tu mentalidad. O sea que en todo tu proceso,
en todo este tiempo, tú estuviste preparándote para recibir ya lo que después te llenaría. Totalmente, totalmente. Cuando decían, hay que leer ese libro, yo decía, Dios mío, yo para la lectura me da sueño, que es lo normal que uno, cuando no está acostumbrado uno con un libro, y, uy, Yo me como que empieza a dormía, bostezar. somos dos, y me aburría y se me iba la mente para otro lado. No duraba ni una página, así ponerme a pensar en otra cosa. Total, total. Entonces yo decía, Dios mío, ¿a qué horas? Aparte, ¿dónde lo voy a comprar? Yo decía, ¿dónde lo voy a comprar? Antes tocaba digital. Y me fui acostumbrando a leer digitalmente. Entonces dije, "Ve, ya me está gustando. Así leyera solo 10 renglones, pero era mientras iba creando el hábito, más nunca dejé, pero la mentalidad allí sí se fue expandiendo y eso me gusta mucho del multinivel, del negocio multinivel. Te ayuda a expandir tu mente, a mirar que sí es posible. Entonces, cuando en tu cabeza cabe que sí es posible, tú dices, yo le hago por donde sea, pero es posible. Y eso fue lo que me sucedió a mí en ese caso. Sí, y ya ahora pues obviamente tengo muchísimos más libros. Yo decía, empecé el año, ya me había leído 4 libros como en 3 meses. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo había podido hacer esto? Adicional, lo que uno gana, ¿no? Es como, no siempre debe ser dinero. Y yo le digo a mis estudiantes, no siempre debe ser dinero. Debes agradecer Así. que aprendiste algo que no sabías. No sabías crear un video, no sabías crear una publicación, ¿sí? No sabías cerrar una venta, conversar con alguien de otro país. Entonces, todas esas cosas, por muy mínimas que sean, son logros que uno debe estar dándose, digamos, como de motivación, por decirlo de alguna manera, Y porque eso es lo que es validándolos, exactamente, validándotelo, hasta que no vemos esos miles de dólares. Ay, no, yo soy un fracaso, nada funciona. Entonces me encanta que digas eso, porque mira, en los negocios yo me he dado cuenta que hasta que tú no reconoces esos avances y el valor intrínseco que tú tienes, porque ya tú eres valioso, tú no generas las ventas. Es una cosa impresionante. Entonces, mire, ya no hemos entrado de lleno al tema de ventas y ya Fer nos ha hablado muchísimos puntos indispensables de las ventas, pero no se preocupe que vamos a entrarnos, que el que no sabe vender va a salir de aquí con la cabeza explotada, total. para hacer su primer, o sea, para lanzarse en eso que quieren hacer, porque yo creo que vamos a hablar más de eso. ¿Qué miedos, Fer? Tú te encontraste en el camino para tú hacer algo más y lograr algo más, porque uno de las cosas que más detiene el proceso de venta es miedo. Y en eso hay muchísimos miedos. Vamos a hablar un poquito de eso, ya para irnos a esa transición de mentora de ventas. Miedos, muchísimos. Miedo al rechazo, miedo al qué dirán, miedo A al éxito fallar, incluso, miedo a fallar, miedo a que no funcione, muchísimos miedos y yo por todos los pasé, o sea, todos literal. Y, y yo lo cuento y miro hacia allá donde estaba mi escritorio anteriormente, porque me acuerda, y cada vez que lo veo, me acuerda cuando estaba ahí sentada llorando de recibirnos y de querer pararme, y me acuerdo de que me paraba a seguir llorando por no vender, por no entender, por sentirme sola incluso, porque digamos que muchas veces me sentí sola, sin un apoyo, y me sentía llorar, simplemente triste, y eso me paralizaba por completo. Entonces, obviamente no, terminaba por no hacer nada. Y lo peor, pues me excusaba, es decir, me buscaba esas excusas bonitas para arreglar consuelos. el consuelo de, no, pero es que como estoy sola, como, entonces esas excusas te ponen un poquito como, tú crees que te ponen fuerte, ¿sí? Y te validas con esas excusas, pero esa no es la forma de validarte y lo vimos ahorita, sino es más bien con los logros, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia en lo que tú te validas con logros, más no con excusas, ¿sí? Y eso es muy importante que quiero que lo tengan en cuenta, porque yo lo que hice primero fue, claro, llegó, porque era un negocio nuevo. Es decir, fue nuevo empezar desde un trabajo tradicional y cambiar
a un negocio digital como el multinivel, que a los que han empezado les parece difícil porque digamos que hay mucho rechazo. Y luego de ese dice uno, bueno, ya funcionó, pero entrar a al tema de marketing de afiliados para mí también fue complejo. Y, y hay una anécdota que yo cuento, porque cuando yo compré el programa con el que inicié marketing de afiliados, la persona que me lo vendió me dijo, bueno, ahora hay que irse por un nicho. Y yo, ¿un qué? ¿Qué? ¿Qué es eso de nicho? Entonces, sí, es que hay muchos y empieza em, gastronomía, mascotas, esos son nichos. Y yo, ok. ¿Y qué más hay? Entonces dice, no, pues está también el nicho del dinero. Me dice el nicho del dinero y yo dije, yo lo que quiero es plata, yo lo que quiero es dinero, pues me voy con ese. Y yo dije, el dinero, ¿estás segura? Sí, dinero. O sea, dijo la palabra dinero y yo ahí me fui, me metí. Y cuando dice, perfecto, tienes que aparecer en cámaras y empezar a hacer videos, y yo, ¿cómo? Espérate tantico. ¿Cómo así que hacer videos y espérate porque, o sea, ¿de dónde? No te preocupes, Eso haz lo fue tu mismo. mentora. Ya tenías una mentora en ese momento. Sí, sí. Entonces dice, no, pues hazlo exactamente lo mismo que yo hago. Ve y miras mis videos y los haces a tu manera, pero puedes hacerlos los mismos. Y yo, ok. Eso incluso fue un recelo luego que encontré en todo ese tema de buscarme, de encontrarme, de seguir buscándome, porque digamos que uno debe conocerse todos los días, ¿no? Y yo decía, pues claro, yo le estoy copiando y no sabía porque estaba sin información, estaba como quien dice muy bebecita en esto. Cero. Entonces se me hizo fácil copiar y luego yo decía, no, pues no tengo como esos resultados, pero quiero ser como ella, quiero ganar esa cantidad de dinero. Y me fui más al tema del dinero, ¿sí? A que tenía que vender, por eso tampoco me llenaba. Yo vendía, ya había empezado un poco como ese tema a vender, más no a cerrar ventas, porque son cosas completamente diferentes. Una cosa es vender, una cosa es cerrar ventas. Entonces vendía la idea, vendía el negocio, ¿sí? Pero no cerraba ventas. Yo duré Audi año y medio para tener mi primera venta en marketing de afiliados. Wow. Entonces, cuando la gente exactamente recibo eso y dicen, ¿cómo que ahora eres crack, eres mentora de ventas, pero duraste año y medio? Claro, y es el proceso y por eso desde esa experiencia vengo siempre a hablarles de lo que a mí me costó, de lo que yo viví en ese proceso de año y medio, porque fue, y yo lo digo, es una montaña rusa. No puede haber ninguna montaña rusa en el mundo física que se compare a lo que uno vive digitalmente. Y más cuando tienes esos mínimos 5 rechazos, perdón, 5 miedos que yo nombré ahorita. Yo Entonces, creo que salir esos de eso. miedos básicos, la gran mayoría de personas lo tenemos. Y mira, yo quiero hacer un paréntesis aquí porque no quiero que se me asuste la gente. Porque yo me acuerdo que cuando yo escuchaba podcast empezando, escuchaba live, siempre decían, ay, esto es muy complejo, que no sé qué cuánto. Yo decía, no me digan eso, que yo estoy estresada de por sí. Entonces, yo me acuerdo que yo lo decía y yo, ay, no, y lo pensaba, ¿realmente vale la pena? ¿No vale la pena? Entonces, si tú estás ahí y quizá no tienes tampoco ni idea del marketing, de las ventas, de los negocios digitales, o estás empezando y ya te estás encontrando con estos desafíos que dice Fer, atento, porque mira, te vamos a decir cómo superar mejor, más fácil, más rápido estos desafíos, porque quizá tú duraste un año y medio y yo duro un año y pico también, déjame decirte, pero yo sé exactamente por qué. Por eso es que el proceso es único para cada quien. Y los mayores Total. obstáculos que nos vamos a encontrar son obstáculos personales, que hasta que no tenemos mil y un fracasos, no nos damos cuenta que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por eso fíjense que Fer no dijo, yo soy mentora de ventas y ya. Fer dijo, yo soy mentora de ventas y también de mentalidad, porque sin mentalidad no hay ventas. No hay ventas. Entonces queremos acortarte este camino. Ese es el propósito de este podcast. Y tú mencionaste dos cosas y que yo quiero rescatar para cortar ese camino. Ojo aquí. Uno, tener un mentor. No es lo mismo yo atento a mí, ver, agarrar todas esas miles de informaciones que hay allá afuera y ver cómo yo lo condenso y la filtro para ver qué hago.
que tener una persona que te diga de forma personalizada, óyeme, mira, estos son los pasos, eso es lo que tú quieres hacer, perfecto, mira, así, 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 evita este error, este error, este error. Y lo segundo es, que ya lo vamos a hablar más adelante, tener una comunidad, un grupo de personas que estén con la misma visión que tú, porque allá afuera no te hablan de que sí, dale, emprende. Allá afuera te dicen, no, emprender es muy difícil, piénsalo bien. Entonces te llenan de más miedos que ya hay. Entonces, ojo con estas dos cosas. Entonces, Fer, cuéntanos un poquito sobre cuando tuviste esa primera venta, ¿cómo te sentiste? Y antes de tener esa primera venta, ¿qué obstáculos tú sientes que te impidieron como que lograrlo? Después de todo ese tiempo, ya cuando tú estás logrando lo que tú viniste deseando, tú te das cuenta qué fue lo que pasó. Antes no, es después que nos damos cuenta. Ah, pero mira, esto era lo que me detenía. Cuéntanos un poco de eso, pero antes le quiero invitar a todas las personas que se suscriban y que vayan a la descripción para unirse a la comunidad de emprendedores inteligentes. Cuéntanos, Fer. Excelente, Audi. Sí, mira que antes de tener esa primera venta, hablándolo en tema de marketing de afiliados, fue duro el tema de hasta cuándo tengo que aprender. Y en este caso yo lo digo porque me pasó y porque le suele pasar a muchas personas y yo lo hablo porque aún no resuena conmigo el hecho de que personas todavía te abandonen. Entonces a mí, mi mentora en ese momento, digamos que para comprar el programa tenía como algunos beneficios, pero yo no tuve todos esos beneficios. Sí, estuve con la comunidad y eso, digamos que fue súper, pero su acompañamiento personalizado no lo tuve. Y digamos que las cosas que luego me fue enseñando no resonaban conmigo. Dije, no soy así, eso no me parece tan ético. Y ya yo empiezo a darme cuenta, dije, ok, o sea, aquí la gente que quiere vender dinero es diferente, no todos, pero la mayoría. Y en esa comunidad se estaba más o menos como tornando a esto. Y cuando me sentí como abandonada, porque era estudia y estudia y estudia, yo decía, sí, pero ¿a qué horas voy a hacer? O sea, iba estudiando, pero yo iba aplicando, porque ese es mi lema. Claro, Sin embargo, no tenía todavía el resultado, y no tenía, digamos que no recibía una respuesta a tiempo, ¿sí? Porque preguntaban y entonces no, o sea, las preguntas van a ir quién sabe cuántos días después, y eso también frustraba. Entonces, así también me encontraba de, bueno, ¿qué hago? Porque si no tengo, o sea, me quedaba en ese punto como estancada, y pues si no había respuesta, pues sí, no había que hacer hasta que dije, bueno, pues me toca buscar, es decir, ¿para qué está Internet? Y busque, y mire, y compare, y aplique, ¿sí? Lo que resuena, lo que más resonaba conmigo. Por eso también a mis estudiantes les digo es, ¿qué resuena contigo? Porque adicional ya sabemos, Audi, que una estrategia puede que a ti te funcione y yo la estoy aplicando igual, pero a mí no me funciona. ¿Sí? total. Entonces, por eso hay que tener muy claro esa parte de la energía y en eso, cuando hablo de la energía en la comunidad es en ventas, o sea, lo aplico completamente, pero es esa energía, es que resuene contigo, porque tú no vas a hacer algo a la fuerza, si tú lo vas a presionar, no te va a funcionar tampoco, ¿sí? Y eso me di cuenta, de eso me di cuenta, que yo presionaba mucho para que me saliera lo mismo que esa persona estaba haciendo, lo mismo que la otra persona estaba haciendo para generar ingresos, y lo presionaba. ¿Por qué? Porque yo iba detrás del dinero en ese momento. Y hay algo muy importante que tú y yo sabemos, Audi, y que es importante que tú que estás escuchando este podcast sepas que el dinero no se persigue, sino que el dinero se atrae. Entonces yo al principio estaba persiguiendo el dinero. Entonces fue Por una eso falla. hubo tanta resistencia. Es correcto, es correcto. Entonces yo creo que eso fue algo que me frenó para poder realizarla, porque nunca vi, no veía, estaba cegada por el dinero, estaba cegada por buscar ese dinero. Y claro, todos emprendemos por dinero y me dicen y yo lo aclaro, claro, todos, pero hay detrás de ese dinero, debe haber alguna otra cosa. Y yo nunca busqué en ayudar. Entonces, cuando ya yo cambié el concepto de vender,
cuando yo cambié el concepto de qué era tener dinero, entonces ya todo fue cambiando, ya empecé a relajarme un poco más y volví a acordarme de que cuando yo empecé en multinivel, yo empecé dije, voy a empezar este negocio para ayudar a mi familia. Tengo X familiares, tengo X amigos, que este negocio, uff, va a ser, nunca pensé como, uy, ya voy a llegar al rango con estas personas y se afilian, yo llego al rango. No, yo empecé diciendo, este negocio le puede ayudar a X persona, a X, y nombré muchísimas. Fueron las primeras que yo fui y les dije, mira, el negocio es así, y fueron las primeras que me dijeron que no, y dije, ok, perfecto, no hay problema. Pero entonces me fui a a ese pedacito del pasado y dije, no, yo vengo es a ayudar. Entonces ya empieza el propósito a mostrarse, ya empieza a florecer un poquito. Tú vienes a ayudar a este mundo, no a perseguir un dinero, ¿sí? No a estar detrás de un billete, de un papel, porque eso es lo que es el dinero, un papel, al fin y al cabo. Entonces, en ese Exactamente. punto me encontraba Audi y dije, bueno, hay que hacerlo. Es decir, a mí algo que sé que de mi personalidad me molesta es que me estén reiterando las cosas. Es decir, tú ya me dices, por ejemplo, la invitación o me dices algo y yo ya lo tengo, ¿sí? Pero que me estén reiterando las cosas no me gusta. O no me gusta que me estén mandando, por decirlo de alguna manera. Entonces yo decía, nada, yo tengo que estar eh, buscando la manera. Y si no tengo el acompañamiento, pues yo tengo que seguirlo buscando. Entonces empecé en ese mundo de la búsqueda, de no quedarme, de seguir aprendiendo, de seguir buscando y demás. Y ya luego al tiempo ya dije, bueno, pues yo quiero dar una clase. Le dije a mi mentora, quiero dar una clase y se quedó como, ok. Entonces, su respuesta fue, como ya tú estás volando, o sea, ya tú soltaste, o sea, yo nunca tuve que estar detrás de la persona, pues aparte porque no tenía esa respuesta, pero luego, ok, Fernanda, entonces da clases, ¿sí? Entonces, aparte de la clase que di, pues obviamente que, que se interactuó mucho con las personas, así que fue generando en mí como esa capacidad de, yo también puedo ser aquí alguien diferente, no puedo ser la afiliada pequeñita, ¿sí? La que está debajo de un mentor, y no, yo tengo que crecer y puedo crecer incluso más que la persona que le compre el programa entonces, y porque hacemos cosas completamente diferentes. Entonces, yo creo que también eso es algo, es un diferencial de mi parte y que me ha llevado hoy a tener como digamos, como ese éxito en cuanto a las ventas, el que nunca desfallé, pero siempre busqué por todos lados. Y pensaste más, siempre en cómo expandir tu mente, porque yo siempre he visto que los emprendedores dicen, oye, es que yo tengo que pensar en grande. Los emprendedores que yo veo que tienen éxito, dicen, yo nunca me quedé en el día a día. Yo dije, ¿cómo logro más? ¿Cómo voy por más? ¿Cómo pienso en grande? Entonces, Fer, me encanta. Yo creo que se ha dado demasiados tips aquí y yo quiero recalcar uno acerca de mentalidad que tú no te quedaste en, ok, ya vimos que uno de tus obstáculos fue que tú estabas apegado a las ventas. Entonces yo te quiero preguntar, porque es un gran obstáculo mental, estar apegado a vender en vez de pensar en la transformación, es decir, cómo va a quedar la persona después que reciba lo que tú les vas a dar. Es el enfoque, a eso nos referimos. Total. Entonces, ¿cómo tú lograste encontrar esa estrategia que va contigo? ¿Cómo las personas allá afuera pueden agarrar toda la información que tienen acerca de los negocios, de demasiada información, yo lo sé, y decir, tú sabes que esa va conmigo, esta no va conmigo, y empezar a vibrar con eso que están haciendo? Es decir, que tú hagas una estrategia y tú te sientas bien, tú no te sientas como que, ay, voy a hacer esta estrategia para tener ventas porque hay que hacerla y a fulanita le funcionó. Entonces, no. ¿Cómo tú empezaste a conectar con eso y cómo las personas pueden empezar a filtrar esa información de forma que se sientan bien con lo que están haciendo? Y yo creo que desde que descubriste eso, ¡pum!, ahí vino esa venta. Totalmente, totalmente. Es que yo, digamos que lo que hice fue a raíz de haber probado, ¿sí? Lo que te decía, haber probado una y otra estrategia, sentía que no resonaba. O sea, yo la podía hacer, pero la hacía con cierto recelo porque no cabía en mí. Como De alguna u robótica, otra no con manera, ese disfrute. es correcto.
Es correcto, ese disfrute que uno siente. Entonces, aquí hay algo muy importante y es, en algún momento, uno tiende a conocerse, es decir, tú sabes qué te molesta, tú sabes qué te gusta, sí, puede que sean pequeñas cosas, pero sabes qué te gusta y sabes qué te molesta, que si alguien te dice o te hace algo, tú disparas de una. Entonces, eso es, por decirlo de alguna manera, como algo que tú ya sabes que eres. Sí, y en esa manera de ser de Fernanda, prácticamente era seguir, o sea, buscar porque no quería, aparte era la necesidad, por decirlo de alguna manera, en la que me encontraba. Aparte de que, digamos, una de las metas fue, esto tiene que funcionar. O sea, funcionaba porque la pandemia no se acababa y entonces yo qué más me podía hacer. O sea, debe funcionar y yo tengo que hacer que funcione. Eran como las palabras adicional. Luego de eso era, yo quiero, porque en ese caso, y gracias a Dios, mi pareja no dejó de trabajar. Sin embargo, con el sueldo mínimo no alcanzaba, ¿sí? Como para las cosas y yo decía, no, ya, yo quiero levantarme y no quedarme con el credo en la boca porque se va y hasta que no llegue y me diga, ya llegué a la oficina, ya no quedo tranquila. Esto lo voy a hacer que funcione para que deje de trabajar en un empleo tradicional y trabaje conmigo. Y lograr eso también fue yo creo que de los logros más grandes que he tenido en este negocio, el tener el apartamento. Han sido varios logros que conseguí en tan poquito tiempo y fue a raíz de eso, de la determinación. ¿Qué hace una persona? Yo digo, conócete y va un video, lo subo ahora después del podcast. eh, ¿Qué es eso que a ti te gusta? Debes saber qué es eso que a ti te gusta. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ventas, cuando estamos ofreciendo nuestro producto, obviamente vamos a recibir muchos no. Entonces, si estás cansado, si te levantas, porque nos levantamos, Audi, con un ánimo, como dice nuestra amiga por ahí, María, ánimo, ánimo, ánimo al 100%, y recibes el primer no, dices, bueno, Ya. no pasa nada, no pasa nada, bien. Quizá otras personas dicen, no, sí ve, por eso yo digo que no, eso, mejor no me meto en esto, pero vuelves y recibes otro no y otro no, ey, respira, ¿sí? Porque es que ya con tantos no, empieza a llenarse el vaso negro, ese vaso, o sea, donde ya dices, no, no va y te hace tirar la toalla. Entonces, cálmate, respira, haz otra cosa, entretente. ¿Qué es eso que te hace feliz? ¿Qué es eso que te vuelve a elevar la energía? A ponerte como en modo nuevamente al 100% y listo. Ya pasas el capítulo y empiezas otra vez. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué quizá me faltó en esa venta? No, pues es que ni idea. Pues busca ayuda. Pues busca ayuda. Entonces yo siempre le digo a las personas, escríbeme, pregúntame, ¿sí? ¿Qué pude haber hecho? Mira, tuve esta conversación y ya estaba la persona lista para comprar, pero no compró. ¿Qué pasó? Entonces, el buscar ayuda realmente también es muy importante. El buscar, ¿qué es eso? O sea, si yo sé que no está funcionando, si no me está dando el resultado, yo tengo que buscar a alguien que ya esté generando lo que yo esté generando o me ayude en ese caso con alguno de los bloqueos. Y yo busqué parte más en mentalidad, porque ya vendía, pero decía como que siento que algo me frena, siento que algo me frena, no sé qué es. Y entré a eh, una clase que brindaba David en ese entonces, y dije, ve, como que algo resonó por ahí conmigo, y dije, ¿será que sí? Vamos a mirar. Entonces, de allí, de abrirme también, y eso es algo muy importante, Audi, porque a veces estamos tan enfrascados en nosotros que no nos abrimos. A mí me pasó. Y Yo a no me mí. abría a contarme las cosas. Y te acuerdas que estábamos en la comunidad y al principio cero. O sea, yo no hablaba. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán. ¿Y pero qué dirán de Fernanda? ¿Qué dirán? Y ese era de los miedos más grandes. ¿Qué dirán? ¿Por qué Ujú. Fernanda siendo ya mentora de ventas, cómo es que entonces tiene esta falla aquí? Y es normal, o sea, cuando yo entendí que es normal tener fallas, que no somos perfectos, entonces dije, pues, que hablen.
Nunca hablará y nunca me criticará a alguien que esté haciendo más que yo, sino el que esté haciendo menos o ni siquiera esté haciendo algo. Entonces, de entender eso, dije, yo voy para adelante. Y ya yo me fui soltando, ¿te acuerdas? Y ya era de las que preguntaba y era como que con otra compañera, con Joana, como que la que alzamos la mano primero, era como que, uy, te gané yo, porque ya me solté. Y decía, si no me suelto, si yo no pregunto, si yo no busco ayuda, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Sí? Entonces, el reconocer esa parte, yo también creo que ya ahí es el punto final, el reconocerte y saber qué es lo que resuena contigo o no. Si no resuena, no lo hagas, porque lo presionarías y no va a suceder. Definitivamente no va a suceder. Entonces, es algo que a ti te gusta. Fer, pues yo quisiera inclusive hacerlo de cierta manera. Yo tengo un estudiante de México eh, que yo le decía, mira, vamos a hacer esto de esta manera. Listo, entonces lo que tienes que hacer es esto, es. Y claro, tiene alrededor de unos 60 y pico de años por ahí. Entonces ya te podrás imaginar que cuesta, si le cuesta a veces a uno como desprenderse lo que ya uno sabe para poder aplicar otra cosa, ahora con 60 años más. Entonces uno dice, yo decía, no te preocupes, o sea, solo te pido que hagas esto porque sé que te va a funcionar. Ya conociéndote, sé que te va a funcionar. Entonces, hazlo así, así. Pero es que, Fer, yo no sé, no quiero. Es que esto ya como que lo había hecho una vez y no. Sí, pero esta vez es diferente. Yo sé por qué te lo digo. Hazlo. Y era como el recelo, como unas 4 o 5 veces le dije así. Cuando ya decidió, dijo, listo, ya, está bien. Voy a hacer tal cual como tú dices. Sucedió así y empezó a tener ventas. Entonces, cuando ya me escribe que tiene su primera venta y empieza a dispararse, digo, era eso. O sea, a veces sí es importante, obviamente, tener el mentor que te acompañe y te diga, o sea, ya esta es tu manera de ser. Por eso a mí me gusta conocer a las personas con las que trabajo. ¿Sí? Y es generar esa confianza tanto de, no es que me vean como una mentora y por, estoy lejos, sí, por es difícil conectar conmigo, no, o sea, cuéntame qué pasó, te noto apagada, te noto qué sucedió, cuéntame, porque uno necesita en este mundo personas que te eleven la energía, personas que te motiven y no estar con las mismas personas de, ¿sí ve? Yo le dije eso, ¿para qué usted ponía en eso? ¿Sí ves? ¿Para qué ponía a Ujú. gastar la plata? Entonces, busca abrirte con esas personas que sí te llenen, que sí te sumen. Y por eso busco que mi mentoría no sea una mentoría muy normal, sino, ven, cuéntame. Incluso hace poco me pasó eh, con una alumna y estaba yo pasando por un proceso de un familiar, de una familiar que estaba ya enferma en sus últimos días y pues yo estaba baja de nota y tenía sesión de mentoría con ella, sin embargo, como poniéndome a full, como al tono, y me dice, ¿qué tienes? Esta no es mi mentora, esta no es mi mentora la que me motiva, esta no es mi mentora la que me eleva. Yo cierro Zoom y vuelvo y entro, pero ¿qué pasa? Y yo dije, ok, si ves, la gente ya me estaba notando, o sea, siempre vivo así, y uy, dije, sí, es normal, mira que me sucedió esto y esto y esto, y siento que tal vez puede que eso sea se me bajó incluso como la tensión, empecé a sudar, empecé a sentir muchas cosas ahí en ese momento y era eso, o sea, como la parte familiar estaba un poquito de energía muy baja ahí, llegó a mí. Pero cuando sientes y cuando tienes esa conexión con tus alumnos, tú dices, wow, o sea, has hecho las cosas bien, ¿sí? Y eso para mí fue y es de las cosas más importantes cuando uno tiene de verdad un mentor, una persona que te ayuda, que te motiva, que te eleva a salir adelante. Total, y me encanta lo que dices porque definitivamente tú tienes esa conexión con tus alumnos, con la gente que tú le vendes, pero sobre todo con tu negocio y lo que estás haciendo, que tú te sientas bien. En la medida que tú abrazas tus sombras, tú solo puedes encontrar la luz, la fortuna, lo mejor cuando tú aceptas tus sombras. Y aceptar no es, bueno, ya me resigno, soy así. No, aceptar es, lo abrazo, lo acepto y lo transformo. No es lo mismo cuando yo, por ejemplo, cuando tú dices, mira, yo en verdad, eh,
me comporto de esta forma, no me gusta como soy en esa forma. Y una persona te lo dice y tú dices, es verdad, yo lo sé, tú eres poderosa ya. Pero si tú lo escondes, ay no, yo no quiero que nadie vea eso. Si te lo dicen, es como que te quitaron un telón y te descubren. Y es bien impresionante. Y en todo este trayecto que tú has trabajado con personas que están desarrollando esas habilidades de venta, que no importa dónde estés, créeme, vas a caer en ese punto donde vas a aprender sobre ventas. Cuéntanos un poquito cuáles sombras, cuáles bloqueos y cuáles son los principales obstáculos que las personas quieren esconder. Incluso a uno como mentor se lo quieren esconder, no quieren mostrarse, abrirse para enfrentar eso que definitivamente es el bloqueo que le impide lograr sus resultados, pero no quieren aceptarlo. Cuéntanos cuáles son los más comunes y cómo superarlo. Bueno, Algún ejercicio para superarlo. Ojo aquí. Es decir, si tú identificas, mira, yo tengo eso. Ah, este es el ejercicio para ti, porque tenemos que quitar obstáculos, bloqueos, un montón de capas, máscaras, sombras que tenemos dentro, que son una verdadera piedra en el camino hacia las ventas. total. Mira que uno grande, porque de él se desprenden muchos, ¿sí? Pero es el miedo, ¿sí? Y de él se desprende mucho. Entonces, el tener miedo es un obstáculo gigante. Ese es uno grandísimo. Y se Pero sería desprenden más los bien demás. dejarse dominar de ese miedo, Claro, porque total. ojo, Es que el miedo hace dos ojo, cosas. a veces yo tiemblo todavía cuando voy a dar alguna charla. Y yo he dado muchas, cientos, pero a veces tiemblo, pero eso no me domina. La emoción por darla es más fuerte. Entonces, que no Total, te domine, reconoce ese miedo y abraza lo que es el miedo. No importa. Piensa en esa visión que tú quieres. Y cuando tú pones la mirada como en eso que tú sí quieres lograr, ese miedo se va disipando y se vuelve menos fuerte. total, total. Es que, y siempre lo explico, el miedo hace en ti dos cosas. O te paraliza o te pone a O te accionar. impulsa. Sí. Entonces, la decisión la tomas tú, porque el miedo siempre va a estar. El miedo siempre va a estar. Es la decisión. Y nuestra vida está basada esa punta de decisiones. Y siempre lo explico, estamos en un mundo dual. Siempre es blanco-negro, frío-caliente. O sea, tenemos siempre dos opciones. Siempre vamos a tener dos caminos. Te vas por el difícil o te vas por el fácil o el no tan fácil. Pero tomas una decisión. ¿Sí? Estás aquí escuchando hasta este punto y decides, ¿lo escucho hasta el final o paro aquí este podcast? ¿Sí? Siempre vas a tener que tomar decisiones. Entonces, un obstáculo grandísimo es el miedo. Entonces, lo que tú dices, lo abrazas, ¿cierto? Lo tomas, sí, lo estoy sintiendo, siento miedo, pero lo hago. Incluso a mí también me sucede, como que voy a dar una clase, un live, em, y empiezo a sudar. Y entonces ya sé, Sí. en mi caso, nada, simplemente paro, empiezo a hablar, empiezo a buscar sonreír, empiezo hasta que termino gritando. Y pego acá unos gritos gigantes, como que sacar esa, sí, esa energía que me dio ese miedo y nada, simplemente me lanzo, ¿sí? Entonces, es eso, es saber qué te emociona. Es una emoción, ¿no? El miedo es una emoción. Entonces, ¿cómo lo haces? Decir, o me quedo, no, pero es que metiéndole más y más y más a ese vaso, Sí, de porque ahí decir, viene no, la pero ¿para mente. qué? Ahí viene a la Claro, mente, no, pero la gente, ¿será que le va a gustar? ¿Será que va a conectar? ¿Será que va a funcionar? Desde que tú reconozcas, ya uno entrenado se da cuenta más rápido que antes cuando tu mente empieza con ese jueguito, porque no es que para, ojo, no es que para, la mente empieza ahí y tú dices, bueno, acá, ¿pero qué es lo que pasa? Y ya tú la paras y te vuelves a enfocar en quiero impactar, la gente va a salir feliz, la gente va a obtener esto, la gente, o sea, tú empiezas como a enfocarte en lo que tú quieres lograr, en el resultado final, después de haber atravesado ese miedo y ese proceso. por eso también sí es importante encontrar ese propósito. Cuando tú sabes que estás por un propósito, es más fácil. Dices, sí, afuera hay mucha gente, y se lo decía a un alumno también en México. Tengo muchos alumnos de México y me encanta. Y le decía, tú eres capaz de hacerlo y afuera hay mucha gente esperando por ti, ¿sí? Y tienes mucho conocimiento, así que hay que brindárselo al mundo.
Entonces, eso también me digo yo. Y en un seminario que estaba hace poco, me decían, eres la chica de las mantras. Entonces, ejercicios son hacer ese tipo de afirmaciones que conecten contigo. No es afirmaciones de YouTube que las repite cualquier persona, sino qué es eso que tú te dirías y que te lo crees. No es decirlo por decirlo, es que te lo creas, es que dentro resuene, es que dentro de ti vibre, que cuando lo digas sientas cómo está vibrando tu cuerpo, ¿sí? Que cuando lo estás diciendo, cuando yo estoy hablando, estamos emitiendo una vibración. Entonces vibra contigo, le pones esa sonrisa que te va a llevar a, a hacerlo literal. Entonces ese es un obstáculo y para eso elijo los mantras para ese tema de miedos. Em, Otro obstáculo muy grande, el tema de la confianza. El tema de la confianza, yo no tenía confianza en mí y tú dirás, pero ¿cómo así, Fer? Si me estabas diciendo que era tremenda, o sea, que le dabas a todo hasta que funcionara, pero en el fondo no tenía confianza. Es decir, había algo que me detonaba. Si me llegaba, por ejemplo, alguien diciéndome, no, entonces, pues es que, ¿qué estás haciendo acá? O sea, ponte a trabajar o sea, un trabajo tradicional normal, o sea, como siempre. Entonces, hay algo que es un obstáculo muy grande y es el no tener confianza. Confianza en sí mismo y confianza en eso que aprendiste porque decidiste aprenderlo y que puede ayudarle a alguien más. Creo que ese es otro obstáculo y la confianza va de conocerse también uno mismo, ¿sí? Para vender es necesario, literal, yo creo que de las cosas más necesarias es tener confianza. Y yo lo he dicho en varios videos y aquí vuelvo y lo reitero. Para vender debes tener confianza en ti y en tu producto, en que realmente funciona, en que realmente ayuda, en que realmente tiene una transformación. Con eso tú ya empacas eso y se convierte en seguridad. Y con esa seguridad, Audi, no hay nadie que te pueda bajar de esa Es nube. que la gente te lo Nadie. cree y la gente te Total. lo cree. Incluso, mira, si usted quiere profundizar un poquito de esto, de tener esa confianza, de comprender la esencia de las ventas, porque es que sin esta base que le estamos explicando no hay forma. Tú puedes tener toda la estrategia de venta de la mejor, del mejor curso de venta y como que siempre va a haber ese bloqueo por todo eso que estamos diciendo. O sea, créame, por favor. Yo lo voy a dejar en la descripción también, adicional, un regalito una mini clase que yo tengo sobre la esencia de las ventas, donde yo hablo un poquito de eso, cuál es el enfoque cada vez que vamos a hablar con un cliente, porque tuve que cambiar también, yo también tuve que aprender todas esas cosas que son demasiado importantes. Entonces, aquí hablamos de unos cuantos obstáculos y definitivamente estoy de acuerdo, esos dos obstáculos son una locura de cuánto afectan. Cuando tú te sientes en confianza, tú le ofreces algo a la persona y la persona de una vez conecta contigo y dice, óyeme, pero sí, me gusta. O sea, no lo estoy entendiendo 100%, pero como que ella me transmite tanta seguridad que le compro. Me encanta. Quiero ser como ella, es más, ni siquiera sé cuál es el producto, pero quiero estar cerca de ella. Entonces, entiende, a eso nos referimos. Yo quisiera, Fer, que tú nos resumieras como en 3 o 5 pasos qué te permitió convertirte en mentora de ventas y poder romperla con el negocio de ventas. Ojo aquí, Bueno, ¿qué me permitió a mí ser mentora? Yo incluso, y excelente con las ventas. sí, realmente, yo creo que empaqueté todo lo que yo viví y adicional, hubo un momento en el que yo empecé a manifestar cosas eh, donde yo dije, bueno, sí, yo doy clases y todo chévere, y ya la gente empezó a verme, ¿sí? Cuando yo empecé a capacitarme en ventas, fue a raíz de recibir tantos no. Por eso digo que de la frase que más conecta conmigo y que la repito y se la digo mucho a los estudiantes, por muchos no de mi pasado hay un gran sí en mi futuro. Entonces, mi pasado no determina mi futuro. Yo recibí tantos no, pero tantos, o sea, yo digo que ya se me pierde la cuenta porque han sido muchísimos no los que yo he recibido. Yo en un live lo estaba diciendo hace poco,
Yo decía, venga, ¿quién está aquí en el live que me haya dicho que no entra a mi mentoría? Y empecé, yo, pero aquí están. Y no me da miedo, otra cosa. Imagínate que, ay, no, yo cómo voy a preguntar eso, o sea, ay, pero le dijeron que no, y entonces algo sucedió, pero sé que va a entrar nuevamente, o sé que va a haber la posibilidad de que ingrese si resuena conmigo, si el universo quiere que sí trabaje conmigo, porque si no, obviamente que eso también es algo muy, muy importante destacar, ¿sí? Si no está, es porque no resuena en ese momento conmigo para que entre a mi mentoría, ¿sí? Y yo no presiono ya esas cosas. Yo antes presionaba, pero ya en ese caso no. Y volviendo al tema, más que todo es decidir que yo fuera mentora fue por haber pasado esas situaciones. De recibir tantos no, dije, alguien debe estar igual. Yo me capacité, yo me capacité y alrededor y me capacité con miedo. Yo decía, ¿en serio me van a enseñar a vender? O sea, ¿me van a enseñar a que yo cambio esos no por sí? Lo dudaba todavía. Pero dije, pero nada, me voy a ver el programa, yo lo voy a hacer. Y al mes y medio yo ya también estaba en las sesiones y decían, pero wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, ya me cerró ya. Entonces dije, bueno, y ya la gente empezó a verme, me presentaba a dar clases gratuitas, a comunidades me empezaron a ver diferente. Una Te chica me dice, ve, Fer, expusiste. empecé a exponer y una chica me dice, Fer, ¿y por qué me invita a hacer un bootcamp presencial? Y yo dije, ¿qué? Wow, genial. Yo dije, claro, y fue porque yo dije, ¿será que un primo en ese entonces me dice, Fer, ¿por qué no te presentas y de pronto en un salón y llevamos muchas personas y tú enseñas del negocio? Y yo, ok, me suena y me lo metió aquí. Y yo dije, Dios mío, empecé a pensar, yo en un salón y empecé a imaginarme en el salón de acá del conjunto y yo decía, bueno, ¿y si los invito? Yo alquilo el salón, no pasa nada, no cobro. Pero empezar como a tener allí y empecé a meterme eso. Y como días a la semana, esa chica me dice, Fer, te puedo hacer una propuesta como a las 11 de la noche. Y yo, sí, claro, dime. Entonces me dice esto y yo dije, claro, de una. Entonces era pequeño, fue pequeño, pero había gente de todas partes de Colombia. Y yo, de ahí apareció un negocio, es decir, wow, yo quiero que tú capacites a mi personal y era para Royal Prestige, que son las ollas, no sé si las conoces, las ollas de Royal. Sí, Y dije, wow, entonces no, te pagamos todo y vas hasta la ciudad donde estamos y vas y nos capacitas. Y dije, ok. genial, me encanta. Entonces, claro, de ahí ya fue ese tema y me dicen, ¿por qué no eres mentora entonces? Y yo, ok, déjame entender bien el concepto de mentora porque el que yo tengo no está tan bien. Mi mentora en ese momento no suplió mis necesidades. Y yo dije, hey, yo no quiero, espérate. Entonces hubo un recelo allí hasta que dije, espere. ¿Yo puedo ayudar a las personas? Sí. ¿Conectan conmigo? Sí. ¿Tengo el conocimiento? Sí. Perfecto, yo lo puedo hacer. Y dije, y además dije, no voy por el precio, ya no voy por el precio, yo quiero que una persona deje de sentir lo que se siente, porque es muy horrible lo que se siente cuando tú no vendes, Tú cuando tú no cierras una venta. empatizaste. Entonces dije, sobre eso yo voy a empezar. Y ese es mi mensaje realmente, enseñar a vender a emprendedores digitales y que les ayude a aumentar esas ventas de su negocio, pero sin esfuerzo, porque es de esa parte de la esencia, de la energía que me gusta muchísimo transmitir. Y tomo la decisión de ser mentora y dije, bueno, ahora aquí parte algo nuevo, ser mentora. Dije, bueno, vamos, ¿qué hay que hacer para ser mentor y qué hay que hacer para tener alumnos aparte? Entonces ya empiezo lo mismo. Dije, bueno, si me ha funcionado, entonces voy a crear algo y empiezo a ofrecerlo, ¿sí? Y así fue como empecé siendo mentora. Ya hace año y medio que decido ser mentora y de tener mi propio programa y de tener, sí, de aprender y de empaquetar. Entonces empaqueté todo lo que no era bien visto de una mentora y lo transformé y eso es lo que me ha llevado a que mis estudiantes me dejen comentarios
motivadores y de transformación realmente. Entonces voy detrás de la transformación de la persona, no detrás de de un dinero, perdón, pero sí detrás de ese resultado, ¿sí? Y se lo decía a mi estudiante de día, para mí tu meta es mi meta y no me voy de aquí hasta que, mejor dicho, o sea, la cumplamos y no llevamos sino como 2 días y me decían, no, pues qué energía, Fer, la que manejas, gracias, porque anoche inclusive estaba con él y ya eran las 11:30 de la noche y yo, Dios mío, estoy como con el full y como tenemos horas de diferencia, antes teníamos 3, ahora tenemos 2, claro, él sí todavía estaba como con esa energía, pero logramos terminar la mentoría, nos extendimos, pero era eso, esa charla y decía, o sea, es que con lo que tú me has dicho, con lo que tú me has enseñado, se le quitó el miedo por completo a cobrar alto. Y era cuando yo le dije, mira, es que vamos a hacer esto, decía, uy, apenas hice una cara y yo, ¿qué pasó? Tenía miedo a cobrar. Y cuando ayer me dice Fer, ya, o sea, yo fui, le presenté mi propuesta y nada, o sea, muy bien y eso es lo que quiero cobrar. Yo, perfecto, o sea, ya desbloqueamos ese tema de ¿será que si Genial, yo cobro alto me van a comprar? Entonces, sé que ese testimonio con él va a ser muy bonito realmente porque ayer logramos ver que desbloqueó como unas 3 o 4 cosas que tenía, eh, digamos, como que le obstaculizaban tener ventas, ¿sí? Tener ventas de manera masiva, que es lo que yo siempre digo. La idea es que tú tengas ventas de manera masiva. claro. Entonces, eso es, digamos, como el mensaje aquí. Empaqueta lo que tienes, estructúralo, pero hacia alguien. Es decir, ¿quién va a tener ese resultado? ¿Quién es el que va a conectar contigo? ¿Quién lo necesita? ¿Sí? Independiente de lo que vayas a cobrar, independiente de si estás vendiendo un curso y lo vendes low ticket, pero ¿qué va a conseguir esa persona? ¿Sí? ¿Qué va a conseguir? Y cuando te enfocas más en eso, tú prácticamente eres más auténtico y sabes que te entregas al 100%, ¿sí? Yo creo que esa es como la Total. diferencia. Me encanta. Y ya para finalizar, yo creo dos cositas, dos preguntas esenciales, como para dejarlo bien claro si todavía no están 100% claro. Lo primero es, cuéntanos los hábitos rápidamente, indispensables de un buen vendedor, hábitos diarios. Ok. Leer. Leer es un buen hábito de un buen vendedor. Yo lo digo así, un buen vendedor es un gran comprador. Es decir, ¿Es verdad? si tú si tú como comprador te ofrecen algo y tú estás diciendo, Todo déjame, yo lo lo pero. pienso, yo lo pienso, o espérame, yo lo hablo con mi esposa o dices no tengo dinero cuando en realidad tienes el dinero en tu cuenta, en tu bolsillo, y estás siempre diciendo no, pues realmente eso es lo que vas a atraer, ¿sí? Entonces, un buen vendedor es un gran comprador. Y no te estoy diciendo, oye, ve y pues Compra da, todo. exacto, compra todo, ¿no? Pero si sabes que lo necesitas, si sabes que te va a ayudar, que te va a servir, ¿por qué entonces no comprarlo? ¿Sí? Entonces, y ya además investigaste y diste y comparaste aquí, comparaste allá, conectas con esa persona, ¿por qué aún? Entonces, ya es alguna limitante, ¿no? Que se encontraría en este tema, que es, obviamente es otro tema para hablar en otro podcast, pero hábito como tal es eso, la lectura, eh, hacer ejercicio te libera muchísimo. Hacer ejercicio te da energía, te pone a pensar y qué más puedo hacer y estar muy activo. Y lo que necesitamos aquí en ventas es estar activo, es estar presente, no estar dejando volar la cabeza dentro del pasado. O es que como me dijeron hace media hora, me dijeron que no, quién sabe si el que con la persona que yo voy a hablar o el que me vaya a llegar va a decirme que sí, o que tal me diga que no, porque en ventas, y yo siempre lo recalco, las objeciones te las colocas tú mismo. Ay, Y la sí. gente dice, no, es que me colocó una objeción, te la colocaste tú primero. Pero ¿cómo así que yo primero? Dime algo, tú pensaste antes de ofrecerle el producto a full y tuviste ese miedito de, ¿será que sí lo compra? Ya con el solo hecho de tú dudarlo en tu cabeza, le transmitiste por energía eso. Y por ende,
cliente te va a poner cualquier excusa para no comprar, porque tú te la creíste en tu cabeza, ya lo dejaste. Todo lo que creas aquí, lo creas aquí en físico también. Entonces, lo que está en tu mente, lo creas en tu mundo. Y son esas cosas tan sencillas, por eso digo, por eso a mí me encantan las objeciones, porque yo creo que me enfoqué tanto en esos, tantas veces que me dijeron que no, que digo, a mí me encantan, o sea, sáqueme, yo he hecho live donde digo, pónganme en objeciones y yo les respondo objeciones. ¿Quién se quiere poner aquí a hacer en un live de los que están aquí? ¿Quién quiere salir en cámara conmigo y poner, y hacemos un roleplay así súper? Una vez lo hizo Jessie de conectarse conmigo, pero es eso, o sea, dar. Y entonces sí es muy importante mantenerte ejercitado, mantenerte en esa vibra alta, y eso lo da el ejercicio, alimentarse bien, y yo pensaba que no, y ahora último me he metido más en ese tema de mantenerse Yo uno como, no también. en tanto en forma, porque, ay no, que el cuerpo es cultural, o no es por eso, es porque ciertos alimentos también te quitan la energía, y entonces cuando te quitan, cuando tú sientes que terminaste de comer algo y como que, ay, qué Ujú. pereza. Sí, ya estás, ya debes encontrar que ese alimento te quita energía, y aquí literal debemos estar para vender con la energía A tope. a full, a tope. No podemos, y eso lo digo en el video, no podemos pretender cerrar una venta, no podemos pretender venderle a alguien cuando tú estás desanimado, cuando tú estás enojado, cuando acabaste de pelear con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con un vecino, ¿sí? Y entonces coges a llamar, ¿qué energía estás transmitiendo? No puedes pretender cerrar una llamada así. No puedes pretender cerrar una venta así. Entonces, ese tipo de alimentación es un muy buen hábito. Creo que corticos, y los más importantes para mí, la lectura, que va de capacitarse. O sea, yo tengo que estar capacitándome, yo tengo que estar a la vanguardia, no puedo. Y eso lo he hecho siempre, y yo creo que resumido en todo este podcast ha sido la capacitación constante que he tenido, ¿sí? Que me ha ayudado a... Total. Eso no Es para. eso. Y para finalizar, porque necesito que se le quede esto a la persona. Antes de tú tener ventas, tu relación con el dinero no era buena, era de escasez, era de necesito vender porque tengo que cubrir mis necesidades, porque yo. Es una mala relación con el dinero porque cuando tú tienes una buena relación, tú te expandes, tú piensas en cómo ayudar, en cómo vivir en prosperidad. Cuéntame un poquito cómo es tu relación con el dinero hoy, luego que ya están explotadas esas ventas. Uf, cambiaron, cambiaron un 1000% cuando entendí que yo no debía perseguir el dinero, que el dinero se atrae por esa persona en la que tú te conviertes, y todos los días vengo transformando a esa Fernanda, y siempre digo, esa Fernanda hace 10 años jamás hubiera pensado estar aquí hoy, inclusive en una invitación de podcast. Esa Fernanda del pasado no hubiera estado. Y en cuanto al dinero, ya le tengo hasta nombre, y ya sé que no le digo es que el dinero viene a mí con facilidad, como dice la canción, y es eso, hey, Juaco, gracias, ¿sí? Él se llama Juaco, para Guaco. mí, Juaco. Es Entonces, literal una Juaco, relación, es literal. total, es mi mejor amigo, siempre está, y cada vez que se va, busca regresar conmigo lo más rápido posible. Entonces, si yo lo trato a él, y siempre se lo escribo y siempre lo digo, y cuando lo veo, o sea, como que cojo los billetes, ayer tenía una cantidad grande, y yo empecé a leerlo, y yo, ay, qué rico hueles, o sea, qué rico hueles. Y me daba risa porque qué días fui a cancelar una cuota, a hacerle un favor a mi mami, y le entregué el dinero, y él me hice así, y se lo entregué a la señora, y yo, qué rico huele a la cajera, le entrego el billete y le digo, qué rico huele el dinero, y dice, "Uy, no, horrible". Entonces yo solo sonreí, yo digo, pues, por eso tú estás ahí, yo estoy aquí también, ¿no? Pero Entonces, lo es esa pensaste, no se lo relación. dijiste. Claro, lo pensé, no lo dije. No, imagínate el problemón donde hubiera estado diciéndolo, pero Bueno, es un eso, faldo de es esa billetes no me relación. olería mal, ¿no? Me No, encantaría. total, total. Y yo antes cogía y era eso, o sea, como que, no, pero me siento sucia, o sea, es decir, cogí plata y me siento sucia. Claro, yo tuve que sanar la relación del dinero muchísimo, muchísimo, porque en mi casa siempre la frase más grande que tú escuchabas era, no hay plata, no hay dinero. Y a Ay, mí hubo un sí. tiempo en el que yo ganaba, o sea, sola, soltera,
sin mayores compromisos y no me rendía el dinero. Entonces, lo gastaba, lo Nunca. derrochaba. Wow, gracias por decirlo, Fer. Entonces, a raíz de esa mala relación, ahora no. Es decir, digo, ya el Excel que tú me pasaste, que fue una guía muy buena, entonces es como mantener las cosas allí. Yo decía, hace unos días atrás, yo creo que fue el lunes, estaba de nuevo con el Excel presente, dije, bueno, listo. Entonces, como que lo que había que cancelar, esto está bien. Dije, bien. Y cuando miré y dije en pesos colombianos y lo paso a dólares, digo, no, pues, una berraquera. O sea, puede ser que con una sola mentoría yo ya pago lo que debo cancelar estos días y entonces este porcentaje ya queda para, pero ya es eso, es como que lo veo tan natural y tan posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no estoy detrás del dinero como una necesidad. Está aquí, o sea, está en abundancia y un Es parte ejercicio de ti, es es parte correcto. normal de ti. Cuando tu relación con el dinero no está sano, tú sientes que el dinero te huye, que es muy difícil, hay mucha resistencia, mucha... Imagínate que tú tienes una relación con una persona y no están en paz. Cada vez que están juntos es una peleadera, una falta de armonía, te da estrés constante estar con esa persona, tal cual es cuando no está sana tu relación con el dinero. Gracias por decírnoslo, Fer. Y yo quisiera unas palabras finales, como para todas esas personas que me están viendo, que se han quedado hasta el final y que han podido aprender todo esto que tú nos has dicho, súper valioso. Esto está para verlo varias veces, porque hay muchos puntos que incluso yo salgo aprendiendo muchas cosas de aquí. Espero que ustedes también. Bueno, algo valioso que podría decirte ahorita es que no te rinda. Los, los que abandonan nunca ganan y un ganador pues nunca abandona. Nunca abandona. Entonces, nunca, absolutamente nunca, pero no vas a rendirte porque debes tener claro un porqué. Y cuando cumplas ese porqué, vas y buscas otro porqué. Y cuando puede que sea más grande, puede que sea igual, pero mantente enfocado siempre, lo que tú decías, como en grande, pensando en grande, porque yo esta frase la tengo muy clara y es nosotros vinimos a este mundo a vivir bien, no a sobrevivir. Estoy sobreviviendo con lo que toca, con lo que el gobierno me da. Ay, Y es sí. que entonces viniste a vivir bien. Y cuando te sientes merecedor, cuando te la crees, ya empiezas a cambiar. Dices, sí, mi por qué en ese entonces fue eso, fue que mi pareja estuviera conmigo trabajando y me enfrasqué en tanto en esa meta que la conseguí. Ahora voy por otra y voy por otra y voy por otra. Pero es eso, es como no te pongas metas tan altas, tan que ni te la crees solo porque estás mirando y comparándote con alguien más. Entonces no te compares, no desistas, capacítate a diario, ¿sí? Si sientes lo que Audi decía, esa parte del dinero es escaso, sí o sí debes sanar urgente la relación con el dinero y debe sanarse la relación con el dinero que sé que se debe sanar por otras cosas, la relación con mamá, con papá y muchas otras cositas que vienen ahí envueltas, pero lo importante sí o sí es que tú tomes las decisiones correctas en tu vida y para eso tienes que hacerte las preguntas correctas en tu vida. Si tú estás haciendo hoy lo mismo que vienes haciendo y repitiendo años y días atrás, no pretendas jamás tener un resultado diferente o tener una vida completamente diferente. Ponte hoy, como quien dice, como decimos aquí en Colombia y lo digo muy jocoso, ponte los pantalones ya porque te mereces vivir otra vida completamente diferente. Así que ve por ella, trabaja por ella, porque tampoco todo es gratis. Hay que lucharla. Si fuera gratis y si fuera fácil, todo el mundo lo haría, pero nadie lo está haciendo. Entonces queda en ti que lo estés haciendo y lo empieces a hacer desde ya. Eso creo que son mis palabras, Audi. Me encanta, Fer, y quiero dejarle a la persona claro que es que lo tienes que hacer porque es que tienes la capacidad de lograrlo, o sea, tienes toda la capacidad. Cuando tú descubres el valor inmenso que tú tienes, tú te das cuenta que al final esas cosas no eran tan grandes como tú pensabas, que tú eres más grande que ella. Entonces, nada, gracias, Fer, gracias por estas palabras. Definitivamente, en definitiva, nos llevamos muchísimos aprendizajes en este podcast sobre ventas, sobre negocios, sobre mentalidad, sobre cómo romperla, sobre cómo evitar muchísimos errores que en el camino podríamos evitarnos con la experiencia de personas como tú. Entonces,
Espero que haya cumplido las expectativas de cada una de las personas que están conectadas, que vieron el episodio. Déjanos tu comentario si fue así. Y por supuesto, hasta aquí lo que teníamos preparado. Siempre me despido diciéndote, bueno, en este caso, primero, sana tu relación con el dinero. Yo creo que eso es una de las metas que te proponemos hoy. Y parte de esto es entrar a nuestra comunidad de emprendedores inteligentes, donde vas a arrancar toda esa escasez que venimos arrastrando desde nuestra niñez. Entonces, entra a la comunidad, es mucho más fácil juntos, es mucho más fácil con una persona que te guíe. Y otros emprendedores que como Fer están rompiéndola, están superando muchísimos obstáculos que todos tenemos, no nada más tú. Entonces, nada, gracias por acompañarnos. Y por supuesto, recuerda que para vivir en prosperidad, primero debes encontrar la riqueza que hay en ti. Nos despedimos. Chao, Gracias, Fer. chao. Cuídate mucho.